Bien, entonces entrando un poco en materia ya más específica, aquí tengo un par de ejemplos en daily, tanto del DXY, del euro dólar y de la libra dólar en daily, para poderles mostrar cómo se forma la liquidez, la calibración del IPDA y su ingeniería de neutralización, lo que le llamamos quarterly shift. Entonces aquí tenemos una gráfica daily del DXY, de XY o USDX, donde vamos a ver ciertas reglas. Les había comentado que las reglas de calibración del IPDA, es importante que lo tomen y que lo anoten, empieza desde el 01 de diciembre hacia atrás, desde el 01 de marzo hacia atrás, desde el 01 de junio hacia atrás y del 01 de septiembre hacia atrás. Entonces, el IPDA se calibra a partir del 1 de diciembre en este ejemplo, aquí lo tengo, vamos a acercarlo un poquito, a partir del 1 de diciembre del 2015 me encargué de hacer un backtesting aproximadamente de este año hasta la fecha actual, ¿ok? Donde hemos calibrado en este ejemplo de diciembre en específico el índice dólar. ¿Ok? Mirando un rango de preparación de 60 días anteriores, observamos mínimos y máximos relevantes dentro de un data range. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de una matriz entre máximos y mínimos ya he observado cuáles son los máximos y mínimos de 60 días. ¿Ok? Ya yo los tengo identificados. ¿Ok? Entonces, esos mínimos creados en una curva de compras, ¿okay? Estamos aquí integrando lo que es el Market Maker Buy Model y también vamos a ver los Market Maker Sell Model integrados dentro de este ejemplo, ¿ok? Entonces en este mercado alcista trimestral, ¿ok? Se va a exponer la liquidez de Sell Stops, ¿ok? Técnicamente el Sell Side Liquidity, el mercado luego de un cambio o giro buscará hacer un shift, un quiebre de estructura, conocido como un quiebre estructural, creando un rompimiento y dejando un vacío de liquidez. Posteriormente irá llenando su recuperación CIBI, ¿okay? Hasta poder cubrir la ineficiencia y visitar un sponsorship bearish order block. Está creado dentro de la manipulación y la neutralización de liquidez del trimestre anterior. Entonces vámonos al ejemplo. Vámonos aquí al ejemplo. Entonces, estábamos diciendo de que a partir de la fecha del 1 de diciembre del 2015 hacia atrás, yo estoy viendo cuáles son los mínimos identificados, máximos y mínimos. Aquí tengo el máximo, que es esta velita que está aquí, y tengo los mínimos de 20 días, que vendrían siendo estos, que dice Sell Side Liquidity, son los mínimos de 20 días. Tengo los máximos de 40, siguen siendo estos, y los máximos de 60 siguen siendo estos. Ahora, los mínimos de 40 son estos, y los mínimos de 60 siguen siendo estos. Entonces, marcamos aquí, en este ejemplo, mínimos de 40 y de 60, mínimos de 20, máximos, estos son los máximos de 20, 40 y 60. Inmediatamente apenas inicia el mes, el trimestre, en este caso el mes de enero, el mes de diciembre, perdón, el precio neutraliza y genera un sponsorship, genera un bloque de orden, o sea, él neutraliza, se lleva la liquidez y en ese momento los market makers empiezan, ¿ok? Con los institucionales empiezan con la inyección de liquidez, crean el bloque de probabilidad y el precio se cae, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos la caída, aquí, fíjense lo que pasa, tenemos una caída, un bloque de orden validado, el precio hace market shift, el vulgar market shift que ya nosotros conocemos y estructural, el precio no descansa hasta por lo menos conseguir la neutralización de 20 días, aquí la toma por poquitos pips, reequilibra este volumen imbalance, aquí también tenemos un bloque de orden, tenemos dos velas negras, el precio pega allí en el bloque, en el open del bloque, en confluencia con el volumen imbalance y el sell side liquidity daily. El precio toma la liquidez y empieza una recuperación alcista. Entonces aquí se ha creado una matriz. Yo estoy tomando, por ejemplo, desde este mínimo mensual hasta este máximo, el precio se fue a descuento, a tomar la liquidez y el precio empieza a subir, a recuperar ese CB o vacío de liquidez que hubo. El precio empieza a buscar
dentro de este trimestre, desde diciembre hacia adelante, enero, febrero y marzo, tiene para negociarse. Él va a ir a cerrar el ciclo. Cierra el ciclo, pega en el sponsorship aquí, ¿ok? Y yo hago un conteo entonces de 20, de 40 y de 60 días a continuación a partir de este momento. Entonces tengo los 20, tengo los 40, más o menos aproximados, y saco unos 60. ¿Ok? Si aquí te fijas, estos son los máximos, esta mecha que está aquí, cuando llega al bloque de orden, está creando los máximos de 20, 40 y 60 días. O sea, es el alto más alto, ¿ok?, de la gráfica de este trimestre. El precio llega al sponsor, respeta, aquí lo vuelve a testear, inmediatamente se cae a buscar toda la liquidez que tiene acá. ¿Ok? Porque el precio en una macro tendencia es bajista y en un PDRI matrix más grande quiere buscar el descuento, por supuesto, mucho más abajo. Y recordemos en esta gráfica que aquí tenemos una ineficiencia de precio en esta zona. Desde esta vela hasta esta vela tenemos un tremendo gap, ¿ok? Que eso representa liquidez. Entonces aquí hace el primer market shift, aquí hace el segundo market shift, o sea, el segundo quiebre estructural, reequilibra esta zona, ¿ok? Y el precio se recupera, hace una distribución, ¿ok? Inmediatamente entonces en el siguiente mes tenemos una dirección bajista a buscar en este trimestre esta liquidez en un sentido bajista. O sea, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, prácticamente 5, casi 5 o 6 meses, porque esto pertenece al sexto mes, ¿ok? En una tendencia marcada. Esto, como les digo, va a ir alineado, este concepto va a ir alineado también a lo que diga el reporte COT y lo que diga el seasonal o la tendencia estacional. Si todo esto va alineado, ¿ok?, esta identificación que ustedes hacen aquí con el seasonal tendency y el reporte COT, más ver los bonos, cómo están los bonos, si hay divergencias, no hay divergencia entre los bonos de 5, de 10 y de 30 años, ¿ok? Ustedes ya tienen una dirección ganada. Ahora bien, fíjense que aquí el precio, cuando baja, viene a buscar niveles importantes, ¿ok? Aquí tenemos un mercado alcista durante este trimestre y aquí tenemos en este semestre un mercado bajista, ¿ok? Entonces sigamos con los ejemplos. En el primer trimestre del año del 2016, calibrado por el IPDA, el precio buscará niveles más abajo buscando los sell stop. Estará dispuesto, ¿ok? Ese será tu trimestre en cuanto al directional bias, ¿ok? Estará dispuesto a buscar esos objetivos. Entonces, ¿por qué debemos anticipar el trimestre posterior? Dentro de los 20, 40 y 60 días les comenté que tenemos que mirar hacia atrás 60 días y mirar hacia adelante cuáles son los próximos 60 días. De hecho, los puedes marcar. Trazas una línea horizontal, marcas 20, marcas 40, marcas 60 y vamos a hacer una calibración hasta dónde pudiera llegar el precio, dónde se pueden formar esos máximos y mínimos de probabilidad dentro del próximo trimestre del quarterly shift, ¿ok? De la calibración IPDA. Tomar en referencia los puntos importantes a conocer, los mismos que hemos mencionado, para poder determinar un price action, una lectura de price action. Y aquí estamos viendo entonces más ejemplos. Aquí tengo la gráfica del DXY y la gráfica del euro dólar. ¿Ok? ¿Qué pasó o por qué el precio bajó? En la gráfica anterior no les había mostrado los 20, 40 y 60 días posteriores. Si ya yo vi cuáles eran los máximos de 20, 40 y 60 días y los mínimos de 20, 40 y 60 días en el DXY, fíjense que aquí tengo una liquidez de 20 días, la liquidez de 40 días se creó aquí y la liquidez de 60 días, dentro del rango de 60 días, se creó aquí. Entonces prácticamente el máximo de 20, 40 y 60 días es este que está aquí. Vamos a marcarlo. Este, porque apenas comenzó el mes, ya ese es el máximo total. Este es el máximo de 20, de 40 y de 60 días. ¿Ok? Entonces, aquí el precio, los primeros 20 días, prácticamente de aquí hacia atrás, estos son los primeros mínimos de 20 días.
Los de 40 van a seguir siendo estos, porque están dentro de este rango. Y los de 60 ahora van a ser estos. Entonces, de este trimestre, los mínimos de 20, 40 y 60 días en este trimestre completo son estos que están aquí, ¿ok? Entonces, fíjense que el precio aquí baja, toma la liquidez aquí estas líneas rojas que estoy marcando acá son los mínimos mensuales, los naturales, los normales, ¿ok? Una vez que el precio pega en el bloque de orden y cierra el CIBI, cierra la ineficiencia, el precio busca, porque pegó en el bloque, busca tomar la liquidez de los mínimos anteriores. Fíjense que en este mes no fue capaz de neutralizar al mes anterior en máximos porque hubo una divergencia de CMT. Esta línea que está aquí azul es una divergencia entre el euro dólar y el DXY. Ya lo vamos a ver. Este es el DXY. El precio aquí este mes no fue capaz de neutralizar al máximo anterior, ¿ok? Y este mes no fue capaz de neutralizar el máximo anterior, que era este que estaba aquí. Entonces aquí el sesgo está bajista. Estos son los mínimos de este mes de febrero y estos son los mínimos de marzo, perdón, de enero. Entonces en marzo, cuando el precio va bajando, toma los mínimos de febrero y toma los mínimos de enero. ¿Y qué hace marzo? Llega a completar la ineficiencia. Y si tú te pones a ver entre este mínimo y este máximo, esto es un discount 50%, esto es descuento. Entonces el precio hace una recuperación, nuevamente, su distribución, y en el siguiente trimestre, es decir, de marzo hacia adelante y hacia atrás, entonces aquí tú cuentas los mínimos de 20, los mínimos de 40 y los mínimos de 60. Estos son los mínimos de 20, 40 y 60 días, que automáticamente el precio, como tenía una SMT, el flujo de orden es bajista, el Seasonal Tendencies alineado es bajista, ¿ok? Y el reporte COT también sugiere que esto iba a ser bajista. Durante este año el precio se fue a la baja, no le importó que tenía estos máximos ni estos máximos, ¿okay? Había más probabilidades de que el precio bajara a buscar este Sell Side Liquidity. El Sell Side Liquidity está compuesto por los mínimos, son los mínimos de 20, los mínimos de 40 y los mínimos de 60. ¿Okay? Estos son los mínimos totales del trimestre anterior, contados a partir del 1 de diciembre hacia atrás. Entonces sería esto. El precio baja, fíjense que aquí lo busca, hace su retroceso y luego en el siguiente mes termina de buscar los mínimos. Si tú te pones a ver, estos son los a partir de aquí, ¿okay? Esto es diciembre, esto es noviembre, octubre, septiembre. Del 1 de septiembre hacia atrás tengo 20, 40 y 60. ¿Quiénes son los mínimos de 60 días? Estos. ¿A dónde fue a buscar el mercado? Esos mínimos. ¿Ok? Porque eran los mínimos totales de este trimestre. ¿Ok? Entonces, como estamos viendo acá, aquí hubo divergencia. Vamos a alejarlo un poquito. Entre euro dólar y el DXY. Fíjense que aquí hizo un alto más alto y aquí hizo un alto más alto también. Entonces el precio, esto está en simetría. Tengo diciembre y ¿qué hizo acá? Aquí teníamos un vacío de liquidez, que este era el vacío de liquidez abajo, este era el vacío de liquidez arriba. Fíjate que aquí el precio hace, con esta caída, creó el vacío. Y entonces a partir del 1 de diciembre del 2015, el precio tiene un shift hacia arriba, un quiebre estructural. El precio vuelve a discount, reequilibra ineficiencia al 50%, se crea la SMT y el precio empieza a subir. Dentro de los próximos 20, 40 y 60 días hacia adelante, a partir del 1 de diciembre del 2015, ¿okay? Se van a ir creando mínimos y máximos, como te comenté. Tengo este máximo, tengo este mínimo y tengo este mínimo. Y aquí se creó un mínimo más alto. Y a nivel de máximos, no es casualidad, y realmente el algoritmo no es casualidad, que el tiempo es justo, el tiempo es necesario.
¿ok? Está alineado con la estructura. No es casualidad que justo el alto más alto, el precio dio chance, se pudo haber creado aquí, se pudo haber creado aquí, pero como todavía le faltaba llegar a un bloque de orden y todavía no estaban los 60 días, el precio se acelera, se apura. El precio se apura en llegar antes de que se cumplan los 60 días y justamente el día 60 se creó el alto más alto llegando a un bloque. ¿Ok? Esto sé, muy honestamente, que no es fácil de entender, pero esto les va a ayudar a tener una comprensión del mercado muchísimo más amplia. Repito, desde esta línea amarilla, que es el 1 de diciembre del 2015 hacia adelante, vas a contar la proyección de 20, de 40 y de 60 días. Tú tienes dentro de ese trimestre para poder calibrar dónde se van a generar los mínimos y los máximos acorde a una estructura y acorde a una matriz. La matriz es de mínimo a máximo. Esta zona es premium, ¿ok? Vamos a marcarla para que no te confundas. Tenemos el premium aproximadamente, vendría siendo, vamos a suponer, tenemos el premium de un Fibonacci y tenemos el discount aquí. Entonces el precio, si te ha dejado muchas cosas en el premium, evidentemente el precio te va a ir a buscar reequilibrar esta zona. Esto es un FBG, ok, y entonces el precio aquí te ha quebrado, te hizo un break, un BMS, un break market structure, BMS, hizo un quiebre, el precio llega al equilibrium, se devuelve, reequilibra esto. Ahora esto es una matriz entre mínimo, máximo, por debajo del 50%. Se creó una SMT que la vimos en el pasado con el DXY, así. Entonces donde se generan SMT es dinero inteligente. Nosotros no esperamos de que la SMT sea invalidada. Eso va a servir de soporte para impulsar el precio hasta la zona de premium, a reequilibrar este FBG. Y esta construcción, fíjense la aceleración que tuvo el precio de aquí desde discount hasta premium, a buscar el bloque de orden, cerrar la matriz, llenar la ineficiencia y pegar en el bloque apurado hasta que se diera hasta el día 60. En el día 60 el precio llega y descansa. Entonces de esta manera tú puedes predecir cuándo se va a crear el máximo de 60 días o el máximo de 40 días o el máximo de 20 días. Si aquí el precio estuviera más cerca, estuviera más o menos por aquí, y le faltaran pocos días y el precio ya llegó allí y pudiéramos tener una dirección bajista, el máximo se puede crear de los 40 días. Entonces el máximo de 60 días no fue capaz de neutralizar al máximo de 40 días. Más o menos para que tengas una idea. El precio sube hasta acá, te genera el máximo, perdón, llega aquí, pegó en el bloque, retrocedió. El precio pega acá los 60 días y el precio empieza a tener shift bajista. El precio sube otra vez y entonces se va a la baja, digamos que por estos mínimos, por ejemplo. Entonces aquí tú puedes determinar de que entonces el máximo, acorde a esta estructura azul que estoy marcando aquí, este es el máximo de 40 días, pero el máximo de 60 días, como no fue capaz de superar este máximo y ya llegó al objetivo de la matriz, se cumplió el ciclo, el máximo de 60 días se pudo haber hecho como por aquí, por ejemplo, o sea, más o menos aquí donde se hizo. Entonces, acá posiblemente vas a ver que se hizo una SMT entre este máximo y este mínimo, que en otro par hizo esto, en el euro dólar y entre la libra dólar. Entonces eso te da el apoyo de que va a ser bajista. Sin embargo, fíjate que aquí el precio llega y como el sesgo direccional aquí es alcista y en el index era bajista para este año, el precio continuó subiendo después en el siguiente trimestre a buscar máximas liquideces.